Hoy, en Dios Sobrenatural, el Ministerio Internacional Jesús el Buen Pastor presenta Dios Sobrenatural con el apóstol Augusto Estrada. Una experiencia sobrenatural. Milagros ahora. Dios Sobrenatural con el apóstol Augusto Estrada. Hola, bendiciones, soy el apóstol Augusto Estrada y quiero invitarte a seguirme a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y también a través de mi canal de YouTube, donde vas a tener acceso a revelación fresca, una palabra ahí en el Espíritu que va a edificar tu vida espiritual. Únete y ten acceso a recursos espirituales que van a ser de mucha bendición para tu vida. Bendiciones. La voluntad de Dios es progresiva. Romanos 12:2, la voluntad de Dios es progresiva. ¿Qué significa eso? No cambia, pero va en aumento. ¿Qué significa eso, apóstol? Bueno, lo que para Dios en un tiempo era su voluntad, bueno, no era el tiempo y ahora quizá lo es. Entonces, míreme por favor, hay una voluntad que es progresiva. Antes, quizás mi llamado, la voluntad de Dios en mi llamado era una cosa, y ahora progresivamente Dios me ha llevado a otra parte de mi llamado. Progresivamente. Siempre hay una voluntad de Dios que va en aumento. Significa, óigame, por favor, llévese esto. Significa que en la voluntad que no cambia hay transiciones que Dios hace. ¿Y cuáles son esas transiciones, apóstol? Significa ir de un estado a otro. Significa que si estás enfermo, la transición de Dios ahora es que estés sano. Esto no quieren nada. Entonces, ¿cuál es la transición? Que si estás sin trabajo, la transición es que tengas trabajo. ¿Cuál es la transición de Dios? Que si estás quebrado ahora, Dios te quiere prosperar. ¿Cuál es la transición ahora? Bueno, que si tienes un problema matrimonial, Dios lo quiere restaurar. ¿Cuál es la transición? Que si tus hijos no quieren nada, Dios va a trabajar en ellos para que ellos vengan a la casa de Dios. Entonces tienes que creer que hay una transición. A la vuelta de la esquina está lo que estás pidiendo. A la vuelta de la esquina está lo... Dile a alguien, a la vuelta de la esquina está lo que Dios... Toca a alguien, dile, algo grande viene. Parece que dijo un problema grande viene. 5. La voluntad de Dios debe ser enforzada. ¿Qué significa que debe ser enforzada? Bueno, ya su voluntad es sanarse, que es sanarlo, pero usted tiene que tomarlo. Si su voluntad es sanarlo, algunos están preguntando: Señor, si es tu voluntad, sáname. Y el Señor dice: déjame pensarlo. Es una ofensa a Dios que le estemos preguntando si es su voluntad sanarnos. No dice que por la llaga de Cristo ya fuimos sanados. ¿Sabe por qué hay personas en esta iglesia y creyentes en otro lado que no han sido prosperados? Porque dicen: ¿será la prosperidad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios prosperarme? Por eso vives quebrado, mi hermano. Porque no puede ser hecha una voluntad que primero no es reconocida. Yo tengo que creer que es su voluntad prosperarme para que entonces Él me prospere. Yo tengo que creer que es su voluntad sanarme para que entonces Él me sane. Pero si todavía tiene dudas que sea su voluntad, no va a llegar. Usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede hacer muchas cosas, pero es que tiene dudas si es su voluntad sanarte. ¿Cómo vas a tener duda de que Él sea su voluntad sanarte cuando eso fue algo que ocurrió en la cruz del Calvario? ¿Cómo vas a tener duda que quiere prosperarte cuando la palabra dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo? Entonces hay personas que están orando por una voluntad que ya está establecida en la Biblia. Eso es lo que se llama la voluntad conocida. Eso ya está en la Biblia, no tienes que preguntarte. Pero si hay una voluntad que no es conocida, es cuando es algo específico para tu vida. Por ejemplo, no aparece el nombre de tu esposo en la Biblia. Entonces ahí usted ora: es la voluntad que yo me case con este. Parece que dijo: el primero que entró hay que dejar, si no se va. O el primero que miró, usted le dijo: arrebato, arrebato. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar.
para que esa voluntad que no es conocida venga por revelación. Se te presentan opciones de trabajo, pero usted dice, bueno, Señor, dime cuál es tu voluntad. Aquel que no sea un tropiezo para mi vida, aquel que no sea un tropiezo en tu voluntad para mí. Entonces eso tiene que venir por revelación, pero esa voluntad es enforzada. Significa, Él ya dijo que me va a sanar. Bueno, yo voy a enforzar que eso se cumpla. Él ya dijo que me va a prosperar. Yo lo tengo que enforzar. Pero no me diga que usted va a enforzar. Sí, yo estoy pero súper enforzando. Sí, esforzándote para estar despierto, enforzándote para no irte. Pero es enforzar la voluntad. Si Él ya lo dijo, míreme, Cristo nunca oró preguntando si era la voluntad sanar a un enfermo. Él la enforzó, Él dijo, sé sano. ¿Y por qué siempre declaró la voluntad? La enforzó, Él dijo, eso ya está en la escritura. ¿Qué más vamos a seguir preguntando? Simplemente que sea hecho. Entonces la voluntad, ¿cómo tiene que ser? Enforzada. Él ya dijo que quiere liberarte. Él ya dijo que quiere restaurar tu familia. Él ya dijo que quiere prosperarte. ¿Por qué sigue orando si es la voluntad de Dios? Metiéndole demora a tu respuesta. No sé cuántas llevo. Número 6. Bueno, usted lleva más que yo, anote. Número 6, la voluntad de Dios es para todos. ¿Qué significa eso? No es que Dios quiere sanarme a mí y al otro no, es para todos. Quiere sanar a este, quiere sanar al otro, quiere sanar al otro. He escuchado a personas que dicen, yo creo que Dios ya tiene escogido al que va a bendecir. No, Él no hace acepción de personas. Quiere prosperar a este, a este, a este, a este, a todos. Pero óigame, aunque la voluntad, esto es poderoso, aunque la voluntad es extendida para todos, no todos la reciben. ¿Y por qué no todos la reciben? Bueno, porque la gente pasiva no puede poseer la voluntad. La gente pasiva no puede poseer las promesas. Esto es para los que lo arrebatan. Por eso la Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Las promesas hay que conquistarlas. Las promesas hay que poseerlas. Las promesas hay que arrebatarlas. Entonces, óigame, hay que enforzar y saber que las promesas es para todos. No, es que Dios a este es el único que va a bendecir. No, a usted también. Lo que pasa es que este fue loco para creer. Este es del remanente que cree que Dios es más que suficiente y tiene el poder para prosperar. Yo me siento que lo quiero llevar a un lugar. La voluntad de Dios es sobrenatural. Solo dos nada más. ¿Y qué es eso de lo sobrenatural? Sí, le tiran palo a usted y a mí por ignorantes que son. Es una palabra sencilla pero poderosa. Compuesta sobre, está por encima, natural. ¿Acaso nuestro Dios no está por encima de lo natural? Entonces, ¿por qué tanto pleito con la palabra sobrenatural? Si es sobre, encima, y natural, natural. Entonces mi Dios no está al nivel suyo ni al mío. No está al nivel del tiempo, el espacio y la materia. Él es sobrenatural. Él está por encima de la materia, el tiempo y el espacio. Entonces, ¿por qué tanto pleito con lo sobrenatural? No vayas a esa iglesia, cuidado que están hablando de lo sobrenatural. Quiere que le diga mejor por debajo. La pobreza, la miseria, la escasez, la enfermedad, el dolor, la maldición. Ese no es mi Dios. Y quiero que sepa, si usted viene por primera vez y dice, uy, solo sanidad, solo milagros, solo esto. No voy a hablarle maldición. No voy a hablarle pobreza. No voy a hablarle enfermedad. Porque Cristo ya venció todo eso. Ya venció la enfermedad. Ya venció el dolor. Ya venció la maldición. No voy a ministrarte fracaso, porque en Cristo soy más que vencedor. Entonces me siento. Y aquí le doy para que usted lleve y para que reparta. Oiga bien, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Mire, los otros vinieron unos budistas y se metieron otros. Míreme, todo el que ama a Dios quiere hacer su voluntad. No, me voy a venir por este lado. Todo el que ama a Dios quiere hacer su voluntad. ¿Sabe qué dijo Cristo? Agarró a sus discípulos, agarró a la iglesia primitiva y le dijo, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, todo el que lo ama tiene que hacer su voluntad. ¿Cómo es si usted lo ama a Él y usted hace lo que usted le da la regalada gana? Te veo que se escasearon los aplausos que hace rato estaban $1 por libra. Entonces, ¿cómo es que lo amas y no haces
su voluntad. Anote, si usted quiere tener éxito y bendición, más vale que usted haga su voluntad. Dije, si usted quiere tener éxito y bendición en este año, en esta temporada, más vale que usted haga su voluntad. Y le tengo una noticia a alguien, ese remanente que siempre arrebata todo. A partir de que usted se alinee a la voluntad de Dios, todas las oraciones que usted haga conforme a la voluntad de Dios van a ser contestadas. Dije, van a ser contestadas. Entonces quiero que anote eso, porque hay personas que no conocen la voluntad de Dios, pero hay otros que la conocen y no la hacen. Entonces quiero que por favor vea Oseas 4:6. Oseas 4:6. Yo sé que usted ha leído un pedacito de este versículo y muchas veces sin revelación. Mire lo que dice Oseas 4:6. La destrucción que causa no conocer la voluntad de Dios. Mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí y perece por no seguir mis instrucciones. ¿Qué instrucciones son esas? Su voluntad. Ay, yo conozco a Dios pero no hago su voluntad. No existe. Cuando usted lo conoce, usted quiere hacer su voluntad. Cuando usted lo ama, usted quiere hacer su voluntad. Entonces, si mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí y perece por no seguir mis instrucciones. ¿Sabe por qué usted tiene todo ese conflicto financiero? Porque no siguió las instrucciones de Dios. Voy a repetir, ¿sabe por qué tienes ese problema? Porque no has hecho su voluntad. Hay gente, óigame, hay gente que en un determinado momento comenzaron a orar, comenzaron a honrar a Dios con sus diezmos, sus ofrendas, con sus finanzas. En el momento que te apartaste, dejaste la voluntad de Dios y comenzó a venir la tormenta sobre tu vida. Comenzó a venir el sacudimiento, porque quiero que anote eso. Quiero que anote. ¿Sabe cuándo comienza la tormenta? El sacudimiento, en el momento que usted se aparte de la voluntad de Dios. No creo que me entendieron. En el momento que usted se aparta de la voluntad de Dios, ahí viene la tormenta. Te viene recio y tupido de todo. Casa, familia, finanzas, loto, hasta el perro se te levanta en la casa. ¿Por qué razón? Míreme, ¿por qué razón? ¿Cuándo comienza tu tormenta? Cuando te apartas de la voluntad de Dios. No puede nadie permanecer fuera de su voluntad. Y míreme, porque aquí es donde usted no me quiere decir amén, pero no importa. Cuando alguien se aparta de la voluntad de Dios, Dios tiene su forma para hacerte regresar. Voy a venir por este lado. Cuando alguien se aparta del camino de su voluntad, este es el camino, y alguien agarra por allá, alguien agarra por allá, alguien se va para atrás y el Señor dice: déjamelo, yo me voy a encargar de enseñarle cuál es el camino para regresar al camino de su voluntad. Yo no sé si le estoy hablando a la gente correcta. Entonces, míreme, el Señor dice: los amo tanto que no quiero que anden por el camino incorrecto. No quiero que vayan por el camino de la destrucción. Y dice: aunque sea con lazos de amor. Y dice: te traigo de regreso. Porque por alguna razón el diablo te enredó y te hizo confundir el camino. Este era el camino correcto y te fuiste por otro camino. Dice el Señor: no te preocupes, para eso estoy aquí, para traerte por el camino correcto. ¿Por qué razón? Anote, por favor. ¿Por qué razón? Porque en el momento que se sale de su voluntad, en ese momento usted pierde la cobertura, usted pierde la protección. Y nadie le gusta esto, pero se lo voy a decir. En el momento que te apartaste de la voluntad de Dios, te volviste un jamoncito para el diablo. Así que si ves que alguien lo sigue con unas rodajas de pan, es el diablo que te miró que eres un... Óyeme, por eso es que insistentemente habían personas que el diablo quería usar, porque le dije: va a usar personas cerca. ¿Quién era Pablo? Pedro no era un mundano, un apóstol, un gran líder. Pero óigame, sin darse cuenta, estaba siendo un instrumento no de un demonio, sino del diablo mismo, para apartar a Jesús de su voluntad. Entonces puede usar a la persona que tienes al lado, puede usar a alguien de tu familia,
puede usar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu abuela, a tu tía. ¿Para qué? Para sacarte de la voluntad de Dios. Entonces el diablo siempre va a tener su agente. Sabe que vas por aquí y te está empujando. Y te está empujando. Te pone tentaciones, te pone insinuaciones, te pone ataques, te pone muchas cosas. Porque su trabajo es sacarte del camino de su voluntad. Ese es su trabajo, sacarte de ahí. Pero la voluntad de Dios es que permanezcas en ese camino. Entonces usted tiene que saber que en el momento que usted se aparta de la voluntad de Dios, en ese mismo momento, ¿sabe qué pasa? Se viene la tormenta. En ese momento viene el sacudimiento. Por eso dice que lo único que va a permanecer es lo que esté en su voluntad. Oiga bien, le dije que la voluntad de Dios, vengan dos de los, mire, le dije que la voluntad de Dios hay que enforzarla. Pero esto es en doble sentido, míreme, en dos direcciones. Esa es la voluntad de Dios, de sanar, de liberar, de prosperar, de bendecir. Pero hay muchos que no gozan de eso. ¿Por qué? Porque hay que enforzarla. Ya Dios lo dijo, yo lo voy a enforzar. Voy a enforzar su voluntad, que es sanarme, que es restaurarme, que es bendecirme. Entonces voy a enforzar su voluntad. Es decir, voy a enforzar para que Dios cumpla esa palabra. Esa voluntad la cumple en mi vida y en mi familia. Pero Dios dice, así que tú me puedes enforzar y yo no te voy a enforzar. Dijo, entonces yo también te voy a enforzar. ¿Y cómo te voy a enforzar? Bueno, cuando no quieres cumplir mi voluntad, yo te voy a enforzar para que la cumpla. Yo te voy a obligar para que la cumpla. Y si te sales, te vuelvo a jalar. Y si te me corres, te persigo. Pero tienes que hacer mi voz. Entonces, tomen asiento, tomen asiento. Entonces, míreme, hay personas que dicen, el diablo se me levantó. El diablo se me levantó. El diablo se me levantó. Esto fue un ataque del diablo. Esto es un proceso del diablo. No, mi hermanito. Esto es algo que te saliste de la voluntad de Dios. Y entonces Dios te mandó la trituradora. ¿Por qué? Te saliste. Dice el Señor, ¿sabes qué? Prefiero que pases este proceso ahora y que vuelvas a la voluntad de Dios a que te me pierdas. Déjeme por ese lado. Prefiero que por un tiempo, aunque tengas que padecer así como Cristo, aprendas obediencia y regreses por el camino correcto. Porque veo que vas a un precipicio, mejor te jalo. Y te jalo aunque sea con la trituradora, te jalo aunque sea con el proceso, pero de que te jalo, te jalo. Dice en la Escritura que Dios vino y le hizo un llamado a Jonás, para que él, Jonás 1:1, le dijo eso. Le dijo que tenía un mensaje que hacer, tenía una asignación que cumplir, había una voluntad de Dios que cumplir. Pero al igual que hay muchos en este lugar y a través de la transmisión, Dios dijo una cosa y ellos hicieron otra. Mi amigo, mi camarada, mi brother, míreme por favor, la tormenta se te levantó en el momento que te apartaste de la voluntad. Entonces en ese momento eres presa fácil para el diablo. ¿Sabe quién es él? Anda como león rugiente a quien devorar. Él dice, ese es como una cría que en el minuto que se aparte de su protección, yo agarro y me lo como. Entonces en el momento que te saliste de la voluntad, que te saliste del propósito, todo te comenzó a pasar. A estos no, mire, que estos me van a ayudar a orar, que gente tan santa, aleluya. Entonces míreme por favor. Había un cierto día un hombre y una mujer llamada como usted. Digo, cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Verso 2: levántate y ve la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvado que son. ¿Sabe qué dice la otra traducción? ¿Y qué es lo que significa? Dios llama a un hombre llamado Jonás y le dice, quiero que vayas a Nínive. Levanta la mano y diga Nínive. Viene por acá que esto... Entonces le dijo, ve a Nínive. ¿Y qué es lo que vas a hacer en Nínive? Vas a predicar, vas a evangelizar, óigame, ¿sabe qué vas a hacer?
dice: vas a ir a testificar de Jesús. Y quiero que vean lo que Dios tenía preparado para ese hombre Jonás. Mírenme todo. Un día Jesús predicando dice: esta generación demanda señales, pero ninguna señal le será dada sino la señal de Jonás. Jesús ocupó este proceso y le dijo: ¿sabe cuál es la señal que va a haber? La señal que va a haber es que tienen que hacer lo mismo que se le mandó a hacer a Jonás. ¿Y cuál era la asignación? Testificar de Jesús, ganar almas, evangelizar, avanzar el reino. Y él le dijo: ve y dile que son pecadores, que se arrepientan. Verso número 3: cualquier parecido no es ninguna casualidad. Pero en vez de ir a Nínive, decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Míreme toda la iglesia y los que están en la transmisión. Qué lindo que sería que el capítulo 1 dijera que el gran Jonás, cuando Dios lo llamó, él dijo: amén, heme aquí, envíame a mí. Pero no dice eso. Dice que en lugar de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Y Dios dijo: no te preocupes, aquí yo te tengo el pasaje de regreso. Aquella ciudad era tan grande que recorrerla toda se necesitaban 3 días completos. Alguien míreme, por favor, míreme. Este es el llamado inicial de Dios para Jonás. Y Dios lo único que le estaba pidiendo es que fuera a esa ciudad, que le iba a tomar 3 días. Mírenme todo, le iba a tomar 3 días. Y lo que tenía que era anunciar la salvación. 3 días, diga conmigo, 3 días. Como se negó a ir a hacer el llamado de Dios por 3 días, le tocó estar en la ballena 3 días. En la ballena, en el pez grande. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué prefiere? Esta es la pregunta para usted. ¿Qué es lo que usted prefiere? 3 días haciendo la voluntad de Dios, testificando, hablando de Dios, o allá te está esperando el pez grandote ese. Usted se da cuenta el mensaje de Dios que usted no lo leyó cuando le enseñaron la escuelita dominical. 3 días le tomaba hacer lo que Dios le había dicho. 3 días le tomaba ir a hacer. No le estaba pidiendo ni siquiera toda su vida, le pidió 3 días para evangelizar, para testificar, para ir a la ciudad, anunciar el evangelio. 3 días. Y como no quiso ir 3 días, le dijo: bueno, ahora vamos a ver si te resulta mejor 3 días en el vientre del pez que 3 días sirviendo al Dios viviente. Usted hoy puede salir de ese vientre. Solo 2, los otros están allá, apóstoles, que usted no sabe. Era tan grande que yo tengo un cuarto grande allá y todo. ¿Le estoy hablando a la gente correcta? ¿Y por qué? Míreme. La gente se egoíza cuando no quiere hacer la voluntad de Dios, porque hacer su voluntad de Dios, la voluntad de Dios, trasciende a nosotros mismos. Si usted hace la voluntad de Dios, eso va a bendecir a tu familia, porque viene bendición para tu casa. Si usted hace la voluntad de Dios, hay otros que van a ser bendecidos, salvos, restaurados, liberados. Y mire cuál era el plan de Dios. ¿Por qué le forzó a Jonás a obedecer? Verso número 4. Entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer solo a Dios. Y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir, se pusieron ropa de tela áspera y ayunaron. Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, no comieron ese día. ¿Y por qué Dios pone desde el más rico hasta el más pobre en la Biblia? Para que usted deje de creer que solo los pobres ayunan. Los ricos también lloran. Dime por este lado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ricos y pobres, todos ayunaban. Pero ese es el resultado de un hombre que se levantó a hacer la voluntad de Dios. Eso estaba retenido hasta que un hombre se levantara a hacer la voluntad de Dios. ¿Usted se imagina cuánta gente está esperando para ser salva cuando usted haga su voluntad? ¿Usted se imagina tu propia familia? ¿A qué bendición va a llegar cuando te levantes a hacer su voluntad? Y mire lo que dice el verso número 6. Rapidito, alguien tiene que aprender esto. Cuando el rey de Nínive
no de Tarsis. ¿Sabe lo que Dios andaba buscando? Llegarle al rey. Y estaba levantando a un hombre, Jonás. Usted no sabe si Dios lo quiere usar para llegarle a gente de influencia. Usted no sabe si Dios lo quiere usar para llegarle a empresarios. Usted no sabe si Dios lo quiere usar para hablarle a gente de gobierno. El llamado de Dios es grande. Cuando llegó el rey de Nínive, por eso no era Tarsis, el plan de Dios era Nínive. Supo esto, se levantó de su trono, luego se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo eso lo hizo en señal de humildad ante Dios. Óigame, el rey había sido tocado porque un hombre decidió hacer la voluntad de Dios hasta después que fue procesado. Y cuando él llegó con el mensaje de salvación, de arrepentimiento, entonces esto llegó y tocó. Al ver que la gente estaba cambiando, llegó hasta el rey. Verso 7. De inmediato el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive. Esta es una orden del rey y de sus ministros: que nadie coma nada. Se prohíbe que la gente, las vacas y las ovejas coman o beban. Aprenda, hasta los animales ayunan. Todo el mundo está obligado. Para que vea, la gente hay que obligarla para que haga caso. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Además, les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con toda su fuerza, que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez a Dios se le pase el enojo y no nos destruirá. Verso 10. Esto era por lo cual el diablo estaba sacando a Jonás de su llamado. Verso 10. Y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirla. Hola, bendiciones, soy el apóstol Augusto Estrada y quiero invitarte a seguirme a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y también a través de mi canal de YouTube, donde vas a tener acceso a revelación fresca, una palabra ahí en el Espíritu que va a edificar tu vida espiritual. Únete y ten acceso a recursos espirituales que van a ser de mucha bendición para tu vida. Bendiciones. Una experiencia sobrenatural. Milagros ahora. Dios sobrenatural con el apóstol Augusto Estrada.